Buen día, ¿cómo están? Boker Tov, good morning, buongiorno, bon dia, como quieran, física, aquí estamos, otra vez. ¿No? Vamos a seguir avanzando en la construcción de nuestro modelo de lo que significa a nivel de electromagnetismo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a aprender pequeñas cositas que se van sumando a otras cositas, ¿sí? Y aprovechar los conocimientos que ustedes tienen de otras asignaturas y de lo que aprendieron con la maestra para poder utilizar en este rompecabezas que es nuestro modelo de electromagnetismo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es complejo? Depende. Porque eso para algunas personas a medida que vamos avanzando lo van articulando y van viendo cómo se arma el rompecabezas. Para otras personas le cuesta muchísimo. ¿Ah? Por suerte, usted tiene los videos. Por lo tanto, si tiene que parar, retroceder, revisarlo y si no le queda claro, consultar por plataforma, por donde desee, nosotros lo estaremos esperando. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, una aplicación de la ley de Gauss. Nosotros vimos la ecuación general, la idea ahora es ver cómo se aplican en dos situaciones. Solo dos situaciones, con eso alcanza dos situaciones. Hay muchas más, obviamente que hay muchas más. En física hay muchísimas. Y quizás si usted revisa el libro va a encontrar de que hay más que suficiente para divertirse. ¿Qué quiere decir esto? Hágalo, mírelo. Después que tiene estas dos, que yo le voy a dar, hágalo. La primera que nosotros vamos a ver es placa uniformemente cargada y infinitamente grande. Vamos a empezar por el principio. El principio es que todos tengamos claro qué quiere decir que sea una placa. Si yo digo, denme una placa de hacer lo que es una radiografía, todos más o menos saben de qué estamos hablando. Vamos a ponernos de acuerdo en algo. ¿Qué quiere decir que sea una placa? Quiere decir que es un cuerpo, esto ocupa un lugar en el espacio, ven que sí, pero una de sus dimensiones, le llamamos espesor. El espesor es muy pequeño. ¿Qué quiere decir entonces? Que una placa es aquel cuerpo cuyas una de sus dimensiones, el espesor, tiende a cero, chiquitito. ¿Ah? Eso va a ser nuestra definición de placa. Obviamente, entonces, placa, espesor, tiende a cero. ¿Queda claro eso? Bien. Obviamente nuestra placa además va a ser plana. ¿Qué quiere decir eso? Esto no. Puede ser sí, obviamente sí, y a nivel experimental lo vamos a ver. Pero por ahora es plana. Es una placa con espesor cero plana. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a criterios de qué quiere decir que sea infinitamente grande. Infinitamente grande. ¿Hay un cuerpo que pueda ser infinitamente grande? No. No hay ningún cuerpo que sea infinitamente grande. Hay cuerpos que según la situación que estemos analizando pueden ser muy grandes. Por ejemplo, este cuerpo es infinitamente grande. ¿Por qué es infinitamente grande? Porque no vemos los bordes, los límites. ¿Ah? ¿Por qué esto es importante? Porque en los bordes, en los límites, pasan cosas raras. Muy raras. Entonces hay que evitar los bordes. A no ser que se quieren meter esas cosas raras. Por lo tanto, este cuerpo, que aquí no es infinitamente grande, para nosotros lo vamos a considerar infinitamente grande porque no nos vamos a meter en el borde. ¿Montevideo es infinitamente grande? No. O sí, depende. Yo no veo los bordes, me paro en la calle y no veo los bordes de Montevideo, pero si me subo a un avión y lo miro desde el aire, obviamente ahí Montevideo no es infinitamente grande, puedo ver los límites. Traducido al castellano básico. En estas situaciones particulares no vamos a acercar los bordes, porque ahí se complica la cosa. ¿No?
Bueno, y nos queda para ver el tema de qué quiere decir que sea uniformemente cargada. Esto es un poquito más complejo, pero en realidad si ustedes tienen claro lo que nosotros hemos visto en otros videos, yo los preparé, no sé si lo logré, para esta situación. Primero de todo, ¿qué quiere decir uniformemente cargado? Que el cuerpo está cargado. Obvio. Si no, no vamos a trabajar con electromagnetismo. Pero está cargado con cargas de igual signo y con cargas iguales, distribuidas sobre la superficie. Por ejemplo, este cuerpo, si nos imaginamos que las pelotitas son todas cargas iguales, está uniformemente cargado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo considero una unidad cualquiera de área, por ejemplo esta, ¿sí? Esta, y la pongo aquí y cuento, 1, 2, 3, 4, me da tanto, Z, no importa. Y si la pongo aquí, y aquí te tiene que dar lo mismo, eso quiere decir que esté uniforme. Y aquí también, y aquí también. Y aquí no, porque aquí estás en el borde, entonces no sirve. Entonces, ¿qué quiere decir uniformemente cargadas? Está formada por cargas iguales, distribuidas de igual forma en la superficie. Vamos a decidirnos por una carga. Tengo dos opciones, o está cargado positivamente o está cargado negativamente. ¿Sí? Vamos a suponer, por deformación mental, que en nuestra carga, estas cargas que son iguales, en principio son positivas. ¿Sí? Así que estas son las condiciones para la situación que nosotros vamos a analizar. Es una placa, uniformemente cargada, infinitamente grande. No hay bordes. ¿Da? Bien, voy a borrar y pasamos a ver cómo trabajamos esto en algunos conceptos con más profundidad. Bueno, volvimos, aquí estamos. Obviamente, la pregunta es, si es una aplicación de ley de Gauss, puede uno pensar en dos aspectos distintos. No lo dijimos al principio porque me pareció obvio, pero si quieren lo aclaramos ahora. Uno, ver si la ley de Gauss, qué tiene que ver en esta situación particular. Ese es el primer objetivo. Y el segundo, complementario a obviamente, es obtener, si es posible, nuestra gran magnitud física de esta primera unidad, que es el campo eléctrico. ¿Ah? ¿Qué significa obtener el campo eléctrico? Esta respuesta está unida a qué tipo de magnitud es el campo eléctrico. El campo eléctrico es vectorial. Muy bien, por lo tanto tiene módulo, dirección, sentido, punto de origen. El punto de origen es sencillo, es ahí donde me lo piden, ahí está. Pero sabemos que la dirección, sentido y módulo depende de cada situación. Bueno, es lo que nosotros vamos a ver ahora. Van a ver que muchas de las cosas ya las sabemos y que en realidad lo único que tenemos que hacer es hacerlo un poco concepto. Volvamos a nuestra situación. Quiero definir una magnitud vinculada a lo que dijimos recién. Y saben lo que voy a decir, algo que ustedes ya conocen desde la escuela, que es la palabra densidad. Desde la escuela ustedes aprendieron lo que es la densidad. Ustedes agarraban masitas, ¿sí? Calculaban el volumen y de alguna forma ahí dividían la masa con el volumen. Pero las masitas, esto que se hacían figuras con cuerpitos con plasticina y entonces lo hundían en el agua y medían cosas por el estilo. En realidad, esa densidad, que después también lo vieron en ciencias físicas, se obtenía dividiendo la masa sobre el volumen. ¿Sí? Y ahí decían de que cada cuerpo tenía una densidad diferente. Lo que nos interesa a nosotros, en realidad, esa es la densidad volumétrica de masa. Nosotros esa no nos interesa porque no estamos hablando ni de volúmenes ni de masa. ¿De qué estamos hablando acá? De superficies y de cargas eléctricas. Entonces, esta va a ser nuestra densidad superficial de carga eléctrica. Lo voy a anotar.
Como es una densidad superficial, la letra que se tendría que utilizar es una S, pero como somos medio griegos le ponemos un sigma minúscula. La sigma mayúscula es la de sumatorio, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se obtiene? Si la otra era masa dividido volumen, en este caso va a ser carga eléctrica sobre el área, o sea, el valor de la superficie. Densidad superficial de carga eléctrica es igual a carga eléctrica sobre la determinada superficie, ¿sí? Observen esta ecuación, cosas que ya tendríamos que saber. ¿Cuáles son las unidades de la densidad superficial de carga? La unidad de carga es Coulomb sobre la unidad de área, que es metro cuadrado. Esta es la unidad. ¿Qué podemos decir con respecto al signo? El área es un tal valor absoluto, o sea que el área siempre es positivo. El área es siempre positivo. Eso quiere decir que la densidad superficial y la carga tienen igual signo. No lo voy a plantear acá, pero si este es 0, resulta que esta cuenta es 0, si esta es positiva, positiva, si esta es negativa, negativa. ¿Se entiende todo esto que estamos diciendo? Si está uniformemente cargada la placa, eso quiere decir de alguna forma que la densidad superficial es constante. Lo pongo acá, flechita, esto aquí, ojito, esto es importante. La densidad superficial de carga es constante dentro de la placa. ¿Es igual en todas las placas? No, en esta placa en particular vale tanto y eso lo identifica. ¿Ah? Es una forma de decirlo, de lo mismo. Dicho al revés, si la densidad superficial de su placa es constante, eso quiere decir de que esa placa está uniformemente cargada. Gracias. Vamos a ver ahora cómo se aplica lo que nosotros vimos a estas situaciones particulares. Nosotros, antes de seguir, tenemos que pensar, recuerda, ¿no? Nuestro objetivo es obtener el campo eléctrico, magnitud vectorial. ¿Y qué sabemos ya? Bueno, si el cuerpo que estamos analizando, el que produce campo eléctrico, es una placa infinitamente grande, en realidad nosotros ya tenemos algunas características de ese campo eléctrico. ¿Cuáles características tenemos? Bueno, tenemos la dirección y tenemos el sentido, ¿sí? ¿Cómo es la dirección del campo eléctrico y la otra forma de representarlo, que es la línea de campo eléctrico con respecto a la placa? Perpendicular. Muy bien. ¿Y el sentido? Bien, depende del signo de las cargas. Si las cargas son positivas, que es la condición que nosotros planteamos acá, entonces el sentido es hacia afuera. Lo vamos a ver en un esquemita, una figura. Si si este es nuestro hábitat de costado, ¿sí? Lo que nosotros notaríamos es que las líneas de campo eléctrico, que son los palitos que aquí están representados, son perpendiculares a la placa. La distancia entre las líneas de campo eléctrico tiene que ser la misma, hay que buscar el ángulo. La pregunta es ahora cómo represento el sentido. Bueno, el sentido viene por aquí. Bien, aquí está. Sentido hacia afuera. Este sería el esquema, obviamente esto habría que hacerlo con cada uno de los palitos que representan a cada una de las líneas de campo eléctrico, y encima de esto, obviamente, lo que uno puede marcar, si lo desea, es cómo sería el vector. La magnitud vectorial del campo eléctrico lo pondría de esta forma. Cuidado, chicos, así. No, chicos, así. Así. ¿Hay alguna duda ahí? ¿No? Bueno, voy a escribirlo acá atrás, ¿sí? Rápidamente, para que les quede a ustedes registrado. Bueno, vamos a trabajar con la ley de Gauss ahora. Pero antes de trabajar con la ley de Gauss, a mí me gustaría ver cuál es la superficie cerrada que vamos a considerar. Podría ser cualquiera, o casi cualquiera. Pero en particular, lo que nosotros vamos a trabajar es con esta superficie cerrada. ¿Sí? ¿Ven que es una superficie cerrada? ¿Sí? Se llama cilindro. Muy bien. ¿Qué es un cilindro?
Ahora lo notamos ahí atrás. Es un cuerpo, ocupa un lugar de espacio, ¿sí? A nosotros nos interesa la superficie, formado por una cara lateral, esto lo aprendimos en la escuela, es una cara lateral, y tiene dos superficies iguales que se le llaman bases, ese es el nombre que se da normalmente. Lo importante, lo que a mí me interesa es que si calculo cuánto vale esta y cuánto vale esta, el resultado es que nos da igual. Obviamente, una de las cosas que nosotros aprendimos es que en realidad, para poder obtener el área, esto implica que tengo que trabajar con una magnitud vectorial. Es una superficie cerrada, entonces vamos a ver el vector área en cada situación. En esta cara, ¿cómo sería el vector área? Como toda superficie cerrada, nos habíamos puesto de acuerdo de que tenía que ser hacia afuera, saliente. Ahí, ¿sí? Saliente. Y en esta, también saliente. Entonces, frente a la pregunta ¿cómo es en valor absoluto las dos áreas? La respuesta es son iguales, pero en cuanto a dirección son iguales y en cuanto a sentido son, eso quiere decir que estas dos áreas desde el punto de vista vectorial son opuestas. Pero acá no hay mayor complejidad. Toda esta superficie. Para eso, cierren y abran los ojos y van a ver esto. ¿Abrieron los ojos? Bien, esta es la idea, señores. Lo que tenemos que hacer es dividirlos en muchos pedacitos, muchas superficies chiquititas y calcular para cada uno de ellos cómo sería el área. Obviamente, sabiendo uno, ya sabemos el valor absoluto de todas, pero tenemos que ver qué pasa. Fíjense en qué pasa en este caso. A ver si logro ponerlo. ¿Ven? ¿Qué ángulo forma con respecto a la superficie? Tiene que ser 90 grados, porque dijimos que el vector área siempre tiene que ser perpendicular a la superficie que estemos considerando. No estoy diciendo ninguna novedad. Voy a anotar estas características acá en el pizarrón rápidamente. Ustedes, después que lo anoten, miren lo que dice. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es pasar a la ley de Gauss, ¿no? Cómo se aplica en cada situación, cómo calcularíamos el flujo eléctrico en cada situación para después obtener el campo eléctrico. ¿Ah? Voy a borrar el pizarrón, supongo que usted lo tiene, y si no, vuelven hacia atrás y ya está. ¿De acuerdo? Tengo que aplicar la ley de Gauss en este caso concreto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, tengo que definir una superficie. Ven ahí que ahí está la superficie, ¿sí? Donde van a estar las carguitas. Entonces, aplico la ley de Gauss. Miren qué fácil que es esto la situación por todo lo que vimos nosotros. Fue un poquito largo, pero yo sé que es largo, pero vamos a resolverlo, ¿sí? Anoto en el pizarrón. Así que tenemos la placa y dentro de la placa tenemos una determinada superficie que está, digamos, siendo cortada de alguna forma por ese cilindro que nosotros tenemos. ¿Cómo aplicamos la ley de Gauss ahí? Muy sencillo. ¿Qué dice la ley de Gauss? Sabiendo que la superficie es cerrada, acá vamos a poner una mayúscula. En ese caso, el flujo eléctrico neto es igual a carga neta en esa superficie que estamos considerando sobre 0 sub 0. Esto es la ley de Gauss, no hay mayor sorpresa, pero aprendimos que la densidad superficial es igual a la carga neta que estamos considerando nosotros, no neta de todas las que hay, sobre el área que nosotros estamos considerando, o sea, el área de la placa, esta que tenemos aquí. ¿Ah? Esa que yo marqué violeta. Vamos a estar de vuelta para que quede claro. Esta. Genial. Nos ponemos de acuerdo. ¿Qué podemos hacer con estas dos ecuaciones? Bueno, si yo de aquí despejo la carga es igual a densidad superficial por el área de la placa, ¿sí? Esa que estemos considerando, y lo sustituyo aquí arriba, me queda entonces, gran flecha, que el flujo eléctrico neto es igual a la densidad superficial de carga por el área de la placa que yo estoy considerando, dividido epsilon sub 0. Lo voy a marcar en negrita para que me quede claro. Esta es la ecuación que para identificarlo de alguna forma le voy a poner 1. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, la parte B tengo que calcular a partir de la definición flujo eléctrico. Obviamente no nos tiene que sorprender, pero en la primera, en la ley de Gauss, no aparece para nada el campo eléctrico.
obviamente que no aparece, ya lo habíamos discutido eso. Pero en esta sí va a aparecer. ¿Cómo se calcula? Bueno, ¿cómo se calcula el flujo eléctrico neto en esta situación? Vuelvo a la figura. Nosotros lo que queremos ver es calcular el flujo neto en la situación que estamos analizando, ¿verdad? Esta es la situación que estamos analizando, ¿sí? ¿Recuerdan? Y queremos calcular el flujo neto. Primer detalle importante, no tenemos una ecuación que me permita calcular el flujo neto en toda su cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el vector área, aquí es acá, ¿se acuerdan que realizamos? Aquí el vector área es de esta forma, ¿sí? Y aquí es más complicado. Para simplificar nuestro análisis, lo que yo voy a hacer ahora es sacar el cilindro, pero recuerden, esto está metido, imbuido dentro de líneas de campo eléctrico que lo están atravesando de un lado y del otro. ¿Ah? ¿De acuerdo? Mostrar la situación simplificada en la anterior, pero es lo mismo, ustedes sumen las dos cosas. ¿Sí? Acá tenemos este cuerpo y lo podemos dividir en por lo menos 3 o 4 partes. Esa es la discusión que estamos teniendo. Las dos bases y lo que sería cara lateral, que puede ser una o dos, como ustedes deseen. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con el ángulo. Ahora después voy a hacer una esquemita de pizarrón para que quede más claro. En esta cara de acá, si yo tengo que representar el vector área, lo dibujaría así. Y obviamente el campo eléctrico de esta forma, ángulo que se forma acá es 0. Y por lo tanto el coseno de 0 es 1 y por lo tanto hay un flujo eléctrico primero importante y es positivo y se calcula como campo eléctrico por el área de esta base. ¿Qué pasa del otro lado? Bueno, acá ya puse el vector área. Observen que es hacia afuera, porque siempre es hacia afuera, y si tengo que poner, lo voy a poner así, ¿sí? Si tengo que poner campo eléctrico, tendría que ser. ¿Y qué ángulo se forma aquí? Bueno, el ángulo que se forma aquí es 0 grados, coseno de 0 es 1, y por lo tanto el flujo eléctrico hay y es positivo. Bueno, la situación que nos quedaría para analizar es la cara lateral. ¿Sí? Este vectorcito, esta cosita que puse yo ahí, representa el campo eléctrico, en este caso es hacia arriba, ¿se acuerdan? Perpendicular a las bases. ¿Sí? ¿Cómo sería el vector área para esta cara lateral? Lo dividimos en muchos cuadraditos, pero para cada cuadradito esto sería así y formaría un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto vale el flujo eléctrico en esta situación? 0, porque el coseno vale 0. Y en esta situación también es 90 grados. ¿Sí? También es 90 grados. Y para esta situación también. Y para este para abajo. O sea que toda la cara lateral para cada uno de esos cuadraditos vale 0 y el flujo eléctrico neto en la cara lateral vale 0. Traducido al castellano. En los únicos lugares donde hay flujo eléctrico es en esta cara y en esta cara. ¿Ah? Vamos a escribirlo, voy a hacer un dibujito, ¿me esperan? No se vayan, o si quieren váyanse igual, yo qué sé. Que representan a la magnitud vectorial campo eléctrico. Este es el campo eléctrico aquí, este es el campo eléctrico ahí. ¿Sí? Como verán, por simetría deben ser iguales, supongo, no sé. Por simetría tendrían que ser iguales. ¿Sí? Para diferenciarlos, ¿iguales en qué? Ah, en módulo y en dirección. Sentido no, son opuestos entre sí. ¿Se pueden sumar? No conteste. No conteste. Bien, y este es el campo eléctrico que está actuando sobre esta base, que le voy a llamar 1. Esta es sobre la base que se llama 2. Y después tengo la cara lateral que tendría que hacer acá los cuadraditos y ver cómo sería. Voy a dibujar el vector área en cada caso. El vector área es así. Este es el vector área 2. ¿Sí? Este lado dijimos que el módulo tenía que ser igual. Este es el vector área. Este que está acá es el vector 1. Y voy a dibujar uno simplemente para que quede registrado. Esto sería el área de ese pedacito chiquitito, que no va a ser igual a este, que le voy a poner 3. ¿Cómo calculamos ahora el flujo neto sobre esta superficie? Ya lo hicimos, no se preocupen, ya lo hicimos.
Bien. El flujo eléctrico neto es la suma del flujo eléctrico en el 1 más el 2 más el flujo eléctrico en la cara lateral. Voy a poner cara lateral, ¿sí? Cara lateral, ahora lateral. ¿Bien? En caso del flujo eléctrico de la cara lateral, lo divido en muchos pedacitos, ya escribido, en muchos pedazos, ya lo teníamos escrito esto, ¿sí? En todos los casos, todos, alfa igual 90 grados, coseno de alfa igual 0, el flujo eléctrico para cada pedacito, lo que yo llamé 3, es igual a 0, y por lo tanto el flujo total, que es la sumatoria de todos estos, el flujo para cada pedacito es 0, y el flujo eléctrico para la cara lateral, que es la suma de todos, ¿no? Es 0, no lo voy a escribir para no complicarme la vida. Por lo tanto, esto que está aquí no está. ¿Sí? ¿Cómo sería el flujo eléctrico 1? Lo anoto de este lado para no complicar el dibujo. El flujo eléctrico de 1 sería campo eléctrico. ¿Por qué no pongo 1 o 2 o 3? Porque en módulos son iguales. Perfecto, si quieren lo anotamos. Por el área de la base 1, ¿sí? Por el coseno de alfa, dado que alfa es igual a 0 grados, el coseno de alfa es igual a 1, esto me queda que el flujo eléctrico 1 es igual a campo eléctrico por área 1, o sea, el área de la base 1. Perfecto. ¿Qué pasa con el flujo eléctrico 2? Idem, igual que idem 1, y por lo tanto tenemos que el flujo eléctrico 2 es igual a el campo eléctrico por el área 2. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces, para terminar, flujo eléctrico neto, en este caso sería la suma del 1 más el 2. ¿Estamos anotando en el cuaderno? Pero, ¿qué cosa interesante hay? ¿Qué pasa con el área 1 y 2 en valor absoluto? Bien, dado que esto ya lo vimos nosotros, área 1 es igual a área 2, lo vimos algo parecido con el prima, entonces esta expresión me queda 2 flujo eléctrico 1. O 2, es lo mismo. Y si quiero avanzar un poquitito más, si ustedes lo permiten, espero que sí, el flujo eléctrico neto en este cilindro que nosotros definimos sería 2 por campo eléctrico por área de la base 1 o 2. Es indiferente porque las bases en valor absoluto, en módulos, son iguales. ¿Se entiende? Repasen todo esto, miren todo esto. A esta expresión le voy a poner 2. Ahora lo que voy a hacer es borrar el pizarrón. Pero recuerden, ustedes siempre pueden parar, volver para atrás y cosas por el estilo. ¿Ah? He vuelto. Escribí acá las dos ecuaciones, lo que nosotros llamamos ecuación 1 y 2. ¿Sí? 1 y 2, que corresponden a la ley de Gauss en un caso directamente y otro la definición. Obviamente, ¿qué podemos ver de las mismas? Coinciden el flujo eléctrico neto. Pero antes, un detalle. ¿Qué pasa con el área de la placa que consideramos y con el área de cada una de las bases? ¿Qué pasa? Bien, son iguales. Son iguales porque en definitiva el cilindro se construyó haciendo ese corte que está ahí. ¿Sí? Lo voy a anotar acostadito porque no todo el mundo tiene por qué pensar que es lo mismo. El área de la base en módulo es igual al área de la placa que estamos considerando, no de toda la placa, de la placa que estamos considerando. Por lo tanto, aquí voy a borrar con el dedo esto que es placa, como ustedes igual lo tienen, lo pueden revisar y para atrás y cosas por el estilo, y me queda el área, para un tema estético, esto lo voy a poner acá, por el área que estemos considerando. Junto a estas dos ecuaciones, a través del flujo eléctrico o sustitución, me queda que 2 campo eléctrico por área es igual a sigma por
área sobre epsilon sub 0. ¿Qué se puede hacer aquí? Simplificar, no tachar el área que dijimos que eran iguales. Entonces nos queda que en definitiva el campo eléctrico, el módulo es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Qué pasa con la dirección en sentido? Eso ya lo sabíamos. Perpendicular a las placas, sentido hacia afuera si la placa está cargada negativamente. ¿Qué es lo que obtuvimos ahora? El módulo, el campo eléctrico creado por una placa infinitamente grande y uniformemente cargada. ¿Sí? ¿Qué pasa si la placa es negativa? Ahora vamos a ver, pero van a ver que va a ser mucho más fácil. No se preocupen. Bueno, recién vimos, si la placa está cargada positivamente, que el campo eléctrico módulo, que era la información que nos faltaba, se puede obtener, calcular como densidad superficial sobre 2 epsilon sub 0. No hay inconveniente, fíjense en que esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, está todo bien. Ustedes si quieren pueden revisar la suma. Es el módulo de campo eléctrico para una placa positiva. La pregunta es, ¿qué pasa si la placa es negativa? Bueno, podemos seguir considerando un cilindro, los vectores áreas aquí no los va a cambiar, lo que sí va a cambiar es en cuanto a las líneas de campo eléctrico. ¿Van a ser salientes? No, entrantes, perfecto, entonces lo dibujo, borro con el dedito para que quede más claro que esto tiene que ser hacia adentro ahora y no hacia afuera, ¿sí? Hacia adentro, hacia adentro. Bien, ¿y qué pasa con el campo eléctrico? Obviamente, si yo represento el campo eléctrico en esta situación, en cada una de las bases, el campo eléctrico sería algo así. Campo eléctrico, campo eléctrico. ¿Qué cambia con la situación anterior? El ángulo. O sea que resulta de que en las bases el ángulo ahora es 180 grados, esto me da que el coseno de alfa es igual a menos 1. Esto significa que el flujo eléctrico para cada una de las bases es menos campo eléctrico por el área 1. O sea, es como si estamos viendo signo de menos en el anterior, ¿no? El flujo eléctrico 2 es menos campo eléctrico por el área de la otra base y el flujo eléctrico neto es igual a menos 2 por campo eléctrico por área. No hay ninguna novedad, el área 2 o el área 1. ¿Qué pasa en la cara lateral? Y sigue siendo 0, porque el ángulo sigue siendo 90 grados. Campo eléctrico para allá, el vector área sí, así que aquí sigue siendo 0. ¿No? ¿Qué cambiaría entonces en esta ecuación? En esta ecuación nada, pero aquí aparece el signo de menos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí aparece un signo de menos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo poner un signo de menos acá o acá. Es lo mismo, de los dos lados es indiferente. Lo voy a poner acá. Van a ver por qué lo voy a poner acá. Porque si la placa está cargada negativamente, resulta que la densidad superficial de carga, ¿se recuerdan que era el cociente entre la carga sobre el área que estemos considerando? Es negativa. Y por lo tanto, menos densidad superficial es positivo. A ver si se entiende lo que voy a hacer ahora. Menos la densidad superficial es lo mismo que la densidad superficial, pero considerando solo el valor absoluto. ¿Eso importaba cuando la placa era positiva? No, porque poner sigma o valor absoluto de sigma es lo mismo. ¿Importa ahora? Sí importa, porque si no nos podemos quedar con un signo de menos. O sea, todo esto que está acá es lo mismo que escribirlo así. Pero qué interesante, ¿esto es válido para la placa positiva? No, para la placa positiva y negativa. Esta es la ecuación general. Campo eléctrico creado por una placa infinitamente grande y uniformemente cargado es independiente el módulo del signo de la placa. El módulo. ¿Cómo se obtiene? De esta forma. Lo repaso de esta forma. ¿Qué pasa con la dirección? Siempre perpendicular a las placas. ¿Qué pasa con el sentido? Ya lo dijimos. El sentido depende del signo de la placa. ¿Cómo está cargada la placa? Si la placa está cargada positivamente, si la placa está cargada negativamente. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Depende de una constante, la densidad superficial de carga. O sea, una vez que yo obtengo la densidad superficial de carga, sé cuánto vale eso, dividido 2 permitividad en el vacío, que es otra constante, siempre constante. Por lo tanto, si yo puedo averiguar el campo eléctrico creado por una placa acá, ya lo tengo. Y si lo tengo acá, acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo eléctrico no está vinculado a qué distancia, o mejor dicho, a qué posición nos encontramos con respecto a las placas. Esto es un poco contradictorio, hay gente que le cuesta pensar eso, porque la gente piensa que a medida que nos alejamos el campo eléctrico es menor. Bueno, esto para esta situación particular eso no es válido. Ojo, ojo, siempre y cuando estemos trabajando con una placa infinitamente grande y uniformemente cargada. Si no es así, lo que yo estoy diciendo no es correcto. Volvemos a la situación anterior, a ver si queda claro. Esto es una placa infinitamente grande. Pero, y vale esta expresión que nosotros tuvimos, pero si esto se aleja, esto acá ya no es válida esta ecuación, porque esta placa ya no es infinitamente grande. ¿Sí? O sea, si yo estoy aquí, a esto, aquí, esto ya no es infinitamente grande. Esto se va acercando cada vez más a un cuerpo puntual. Como si fuera un puntito, una partícula cargada, chiquitito. Pero ese es el próximo video. Yo lo que quisiera ver ahora son algunos problemas de repartido. Nos vemos.